Segunda de Crónicas, capítulo 15. Vamos a leer nada más una pequeña porción que nos va a abrir nuestro entendimiento. Ahorita usted lo va a entender. Segunda de Crónicas 15, a partir del versículo 3. Ya estamos trabajando en tener otra versión de la Biblia aquí en pantalla, así que no se me desespere. Sé que la versión que estamos usando así como que está medio rara de pronto, pero como actualizamos la computadora fue la versión que pudimos instalar. Pero ya pronto vamos a tener otras versiones, no se me desespere, ¿eh? Además, en teoría, y se lo digo en teoría y con respeto, usted debe de traer su Biblia. Así que bueno, vamos a ver. Y dice Segunda de Crónicas 15, versículo 3. Muchos días ha estado Israel sin verdadero Dios y sin sacerdote que enseñara y sin ley. Versículo 4. Pero cuando en su tribulación, así dice en Reina Valera, pero cuando en su tribulación se convirtieron a Jehová, Dios de Israel, y le buscaron, él fue hallado de ellos. Vaya, Dios se dejó encontrar. Versículo 5. En aquellos tiempos no hubo paz, ni para el que entraba, ni para el que salía, sino muchas aflicciones sobre todos los habitantes de las tierras. Y una gente destruía a otra, y una ciudad a otra ciudad, porque Dios los turbó con toda clase de calamidades. Bendito Señor, bendito Padre Celestial, te damos gracias por esta tu palabra. Sabemos que traes bendición, Señor, para todos y cada uno de nosotros. Permite que esta palabra pueda quedar grabada en nuestra mente, en nuestros corazones, que la podamos llevar a la práctica, que sea de utilidad para nuestras vidas. Y ya te damos gracias en el poderoso nombre de Jesucristo. Amén. ¿Cuántos hoy, esta mañana o esta tarde, sienten que tienen algún problema? ¿Y qué es un problema que han tenido que estar tratando de solucionar o con el cual han estado luchando durante mucho tiempo y aún no logran solucionarlo? Yo sé y pienso que hay muchos aquí que nos ha sucedido algo como eso, o que actualmente estamos pasando por alguna aflicción, que actualmente estamos pasando por alguna tribulación. Yo creo que no hay alguien, y sobre todo los que ya estamos en esta vida adulta, yo creo que no hay alguien que se haya escapado de este tipo de situaciones. Yo creo que todos hemos batallado o estamos enfrentando problemas o situaciones difíciles. Y cuando nosotros podamos entender esta palabra que hoy vamos a explicar, yo sé que vamos a poder enfrentar esos problemas de una mejor manera. Vamos a poder enfrentarlos de una manera legítima, de una manera más correcta de acuerdo a la palabra del Señor. Porque en muchas ocasiones no logramos solucionar ese problema porque tratamos de solucionarlo de una manera equivocada. Tratamos de solucionarlo dentro de un marco defectuoso, vamos a decirlo así. Tratamos de solucionarlo con nuestras propias fuerzas. Y si nosotros entendemos realmente cómo funciona el poder solucionar muchos de estos problemas, vamos a poder afrontarlos y vamos a poder salir victoriosos de esas luchas, de ese estrés, de esa problemática, de esas aflicciones que a veces tenemos y que sé que muchos los tenemos. Muchos estamos tratando de limpiar nuestros problemas, nuestros desastres, y de pronto
nos damos cuenta que se convierte en un desastre más. Es como cuando usted intenta limpiar una mancha en el piso con un trapeador sucio y de pronto el piso se queda más sucio de como estaba. No sé si le ha pasado eso. Acaba de trapear y bueno, cayó una manchita y no se da cuenta de llegar el trapeador sucio y híjole, dejó peor el asunto. A veces así nos pasa en nuestra vida. Tratamos de solucionar un problema, salen nuestras buenas ideas, tratamos de solucionarlo y terminamos haciendo un desastre aún peor. Tomamos decisiones a veces equivocadas. Y mucho de esto que nos sucede es porque tratamos en muchas ocasiones de aliviar síntomas y no arreglamos la raíz del problema. Así que lo que hoy hablaremos creo que nos va a dar luz con respecto a muchas de estas cosas y nos va a ayudar a salir adelante de muchos de estos problemas. En el pasaje que leímos, Segunda de Crónicas 15, nos dice en el versículo 3, Segunda Crónicas 15:3, muchos días ha estado Israel sin verdadero Dios y sin sacerdote que enseñara y sin ley. Y de ahí nos brincamos al 5, Eric, por favor. Versículo 5 dice, en aquellos tiempos, ¿cuáles tiempos? Los que leímos en el versículo 3. No hubo paz ni para el que entraba ni para el que salía, sino muchas aflicciones sobre todos los habitantes de las tierras. Y una persona destruía a otra y una ciudad a otra, porque Dios los turbó con toda clase de calamidades. No había paz ni para el que entraba, ni para el que salía. Ahora, vivían en conflicto, vivían en problemados, vivían en una situación verdaderamente difícil. Vivían en un caos, vamos a decirlo. Realmente no sé si usted vea las noticias, pero estamos llegando a tiempos como eso. Estamos llegando a tiempos donde es increíble lo que leemos a veces en las noticias. Nos quita la paz. Nos quita la paz y vemos que la gente está en conflicto. La gente inclusive no vive conforme con ella misma. No sé si ha conocido esas personas que viven sus vidas, pero ni siquiera ellos mismos están conformes con la vida que están viviendo. Estamos viviendo tiempos muy conflictivos y tiempos muy difíciles. Y esta gente que no encuentra o que no sabe ni siquiera estar en paz consigo mismo, empieza a encontrar satisfactores en cosas que no debería. Por eso vemos tanta gente que empieza a caer en drogas, por eso vemos tanta gente que empieza a caer en alcohol, por eso vemos tanta gente que empieza a caer en gadgets, en teléfonos, en Facebook, Instagram, Netflix, ¿le sigo? Porque de esa manera desviamos nuestra vida, desviamos nuestra atención, nos centramos en la vida de alguien más o de otras cosas y nos desviamos y tratamos de olvidarnos de nuestros problemas. Porque finalmente así es como mucha gente cae en vicios, tratando de olvidar algún problema o una situación. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, no quiere decir que todo esto que le dije de los gadgets sea malo. Tienen su parte positiva. Tampoco no me vaya a aventar con algo. Pero lo que sí es malo es que usted se aísle de la realidad metiéndose en esos aparatos. Eso sí es malo. Y puede ahí navegar y puede leer y puede divertirse de pronto un ratito, pero un ratito. Y está bien. Pero que no sea una muleta o que no sea un trampolín o algo para ayudarle a salir de un problema, para evitar la realidad. Así que dice la palabra que no había paz ni para el que entraba ni para el que salía.
Eso quiere decir que había un conflicto en él, pero también había un conflicto en lo familiar. ¿Cuántos de nosotros a veces sentimos que nos vamos o dejamos nuestro hogar, nuestra casa y se quedó un conflicto ahí? O sentimos que vamos bien, pero cuando regresamos y encontramos un conflicto. Nos habla de que no había paz al salir, pero nos habla también de que no había paz al entrar. Ahora estamos hablando ahí de lo familiar, pero también en lo de, discúlpeme que me trabé, en nuestra ciudad, en la población también existe ese conflicto. ¿Cuántos de nosotros intentamos salir de la ciudad y nos encontramos con situaciones de delincuencia en las ciudades, en las carreteras? O viajamos, pero viajamos con miedo de que algo vaya a suceder en el viaje, en la carretera, que vaya a haber un retén, que nos vayamos a encontrar con alguien o con algo que no debamos. No había paz, no hay paz de ciudad ni ciudad. Actualmente el Estado mexicano se está metiendo en unos conflictos tremendos a nivel internacional también. Eso quiere decir que tampoco hay paz de nación entre nación, y en estos tiempos tampoco lo había. Dice la escritura, ciudad contra ciudad y nación contra nación, dice en otra versión. Nos habla de que podemos tener un conflicto social, un conflicto cultural, un conflicto urbano en la ciudad, un conflicto internacional. Y vaya, este ambiente de conflictos es nuestra situación. Y es nuestra situación actual en nuestra vida. Vivimos esos tiempos. Vivimos esos tiempos. Pero aquí se empieza a poner interesante. Ya entendimos que vivimos en un caos y vivimos en una sociedad llena de conflictos. Yo creo que todo. Y se pone interesante porque al inicio del versículo 6 dice, porque Dios los turbó con toda clase de calamidades. ¿Quién dice que los turbó? Dios. Entonces aquí es donde le gira uno así como que la cabeza y dice, ¿cómo es posible que está pasando? Y dice uno, un momento, a ver. Si estamos hablando de ese ambiente de conflicto, si estamos hablando de que no tengo paz personal, ni en mi familia, ni en mi casa, ni oficina, ¿qué es lo que está pasando? Yo creo que cualquiera de nosotros, o si usted le pregunta a cualquier hermano de otra iglesia, le va a decir, es que el enemigo, es que Satanás anda ahí como león rugiente buscando devorarte. Y le echamos de toda la culpa al diablo, ¿verdad? Pobre diablo. Porque no todo es culpa de él. Aquí acabamos de leer que ¿quién les dio toda clase de calamidades? Dios. Entonces dice uno, qué caray, a ver, espérame. Más despacito, ¿cómo que Dios? Yo hubiera pensado que fue Satanás. Ya mínimo el de Eugenio Derbez ahí moviendo las palancas. Pero Dios, ¿cómo va a ser Dios? Sí, ¿verdad? Hubiésemos pensado cualquier cosa menos que Dios. Porque de todo culpamos al diablo, ¿a poco no? Y que si porque no hay paz, el diablo. Que si porque se desintegra la familia, el diablo. Que porque si tenemos un conflicto en la ciudad, en el estado, el diablo. Que si tenemos un conflicto con Estados Unidos u otro país, pues el diablo. Que si me caí, el diablo mentiroso. Que si a mí me encanta el chisme, el diablo. A mí me encanta el chisme, pero es culpa del diablo. ¿Verdad? ¿Verdad que nos pasa? Y en nuestro mundo, en nuestro entorno nos pasa igual. Fíjese, ahorita que hice la remembranza de mis años maquileros, a mí me desesperaba mucho que había muchos compañeros que se equivocaban.
Y en aquel entonces no había tantos videos, ni cámaras, ni nada para poderlos haber grabado, ¿verdad? Pero uno sabía que él se equivocó. Nomás me faltó tomarle foto o haberle tomado un video. Pero todos sabíamos que se había equivocado él. ¿Y qué cree que decía el cuate? Yo no fui. No sé qué pasó, yo llegué a mi turno y así estaba ya. La gente no acepta su responsabilidad. Es más, desde niños usted lo ve y a veces nosotros como papás somos los que generamos ese tipo de situaciones, porque nos encanta, en lugar de educar y de enseñarle al hijo de buena manera, el hijo siente que es un castigo y para evitar el castigo, pues que dice, no, yo no fui. Mejor que le echen culpa al otro hermano, ¿verdad? O a alguien más, o al diablo. Si somos cristianos, pues al diablo, ¿verdad? Así funciona en nuestro mundo. A veces nos hace falta tener más responsabilidad, afrontar verdaderamente nuestros problemas, darnos cuenta que a veces el problema no es por mi esposa o por mi esposo, a lo mejor el problema soy yo. Digo, por lo menos considerarlo, ¿verdad? Que yo puedo ser. Así que en muchas ocasiones el problema no es el diablo. En muchísimas ocasiones el problema es Dios. Él es el que nos está generando esas aflicciones. Y si Dios es el problema, entonces ¿dónde podemos encontrar solución? Con Dios. Si Dios es el problema, Dios es la solución. Si Dios es la causa, entonces Dios es la cura. Porque déjeme le digo algo. Usted se ha de preguntar, ¿cómo es que todo esto puede venir de Dios? Usted tiene que darse cuenta que Satanás, el diablo o el patotas, como usted le quiera decir, él no hace nada si Dios no se lo permite. Él no hace nada si Dios no le da permiso. Él no lo toca a usted, a su casa, a sus hijos, no toca nada a menos de que Dios se lo permita. ¿Ha leído Job? Cuando el Señor le dice al diablo, ¿no has visto a mi hijo Job? Mira qué guapo, qué bonito, qué peinado y bañado está. Hasta se puso su ropa de domingo. Y le dijo el diablo, pues sí, como tú lo tienes bien chiple, le das su champú de cariño y le das 100 pesos para que gaste el domingo. Que le compre papitas a la hermana Rosy ahí con los dulces. Pero quítale la chiplería, o sea, ya no lo cubras, ya no lo protejas y vas a ver, le dice el diablo. ¿Y qué le dice Dios? Ándale, te doy chance. No, solamente no toques su vida. ¿De quién recibió el diablo el permiso? De Dios. Y sí, lo hizo el diablo porque el diablo es el que se encarga del trabajo sucio. Pero ¿de quién recibió el permiso? De Dios. Dios fue el que se lo permitió. ¿Estamos de acuerdo? Así que el diablo no se mete contigo, el diablo no se mete en tu vida si no le da acceso a Dios, si no se lo permite Dios. Tenemos que tener eso bien claro. Y si algo está pasando que yo siento que fue el diablo, entonces, bueno, Señor, ¿por qué le estás dando permiso a este cuate? ¿Sí me estoy explicando? ¿A quién tenemos que acudir? A Dios. A Dios. Versículo 6 dice, y los turbó, Dios los turbó con toda clase de calamidades. Ahora déjeme se lo explico de otra manera. Lo espiritual siempre va a preceder, lo espiritual siempre va adelante de lo natural. Cualquier cosa que a usted le esté pasando en lo natural es que primero sucedió en lo espiritual. O le está sucediendo en lo físico, pero antes se pidió permiso en lo espiritual. Siempre lo espiritual precede lo natural. Lo espiritual gobierna lo natural, no al revés. Lo espiritual
gobierna lo que sucede en nuestras vidas, gobierna lo que sucede en nuestras casas, en nuestras familias. Eso quiere decir que lo celestial determina lo terrenal. Siempre ha sido así y usted lo ve desde la creación. El Señor ya estaba ahí, Dios ya estaba ahí y por medio de Él dio la palabra y se crearon todas las cosas. Primero fue lo espiritual y después lo terrenal, nunca al revés. ¿Sí? Así que si tiene usted una situación causada o que piensa usted que es una situación terrenal, muy probablemente fue causada en el cielo. El problema es que siempre tratamos de solucionar lo terrenal con lo terrenal. Siempre andamos con nuestras buenas ideas tratando de solucionar algo. Siempre andamos primero tratando de hacer lo que me dijo mi comadre, mi compadre, o ir con el doctor tal o cual, porque lo tratamos de arreglar por nuestras fuerzas. No quiere decir que si usted tiene una enfermedad deje de ir al médico. No me malentienda. Pero primero usted tiene que arreglar o tratar de arreglar o estar arreglando, porque puede llevar un proceso, su vida espiritual. Cuando usted logre corregir lo espiritual, créame que lo físico se va a corregir. Lo físico va a ser lo de menos. Pero usted tiene que arreglar lo espiritual. Si hay una situación causada en la tierra que fue causada por Dios, pues tenemos que ir con Dios para que el cielo baje a la tierra y solucione el problema, que arregle ese conflicto. Ahora déjeme, le explico algo para recibir nuestra parte de teología del día de hoy. Usted en el Antiguo Testamento, usted puede ver y puede darse cuenta que durante todo el Antiguo Testamento lidiamos con la ira activa de Dios. ¿Qué quiere decir esto? La ira activa de Dios. La ira activa de Dios es cuando Dios mismo impartía o traía justicia directamente. Cuando Dios mismo intervenía. Cuando Dios veía que algo estaba mal y hacía caer fuego del cielo sobre esa ciudad. ¿Se acuerda de Sodoma y de Gomorra? Caía fuego. ¿Quién mandó el fuego? Dios. ¿Se acuerda que también el Señor se decepcionó del hombre y les mandó lluvia, el diluvio? ¿Quién lo mandó? Dios. ¿Se acuerda también que hubo una rebelión ahí con la gente de Moisés y se abrió la tierra y se tragó a todos los rebeldes? ¿Quién lo hizo? Dios. Eso quiere decir que Dios establecía justicia, Él directamente, Él metía las manos, Él metía la justicia directamente. Él decía, estos se están portando mal, sácatelas. Él mismo ahí metía la mano. Sí, no, así, sácatelas, sí. Digo, a lo mejor nomás en mi rancho decíamos sácatelas, ¿no? Entonces, Él impartía justicia directamente. Esa es la ira activa, vaya, era la justicia activa de Dios. Él traía directamente toda clase de calamidades, así como dice en el versículo que acabamos de leer. Él enviaba directamente esas calamidades. Cuando Jesús se entrega en la cruz, cuando se lleva a cabo el sacrificio de Jesús en la cruz, la relación del mundo con Dios cambia. A partir de ese momento cambia la relación con nosotros. A partir de ese momento el Señor se reconcilia con nosotros como su creación, como mundo, como seres humanos. Él se reconcilia con el mundo. Así lo dice en 2 de Corintios 5:18. Y dice, y todo esto proviene de Dios. ¿Quién?
nos reconcilió consigo mismo ¿por quién? Por Cristo. Y nos dio el ministerio de la reconciliación. Dios mismo trajo reconciliación para con nosotros por medio de Cristo. Él se reconcilia, vaya, hizo las paces. Es como cuando de niño uno se peleaba y luego le decía uno al amiguito, ¿qué? Ya, tranquilo, ¿todo bien? Sí, ok. O sea, nos dábamos la mano y ya. Te da la mano y se arreglaban las cosas. Así se arreglaban, bueno, cuando yo era niño así se arreglaban las cosas. Se reconcilian. Es como la mujer después de darle el sartenazo al marido, mi amor, ¿me perdonas? Sí, ya, eso es una reconciliación. Yo no sé de eso, pero dicen que así es. Dios se reconcilió por medio de Cristo. Ahora, esto que le estoy diciendo, por eso es que mucha gente dice que el Dios del Antiguo Testamento era muy bravo, era distinto, era enojón, era muy tremendo. Y el Dios del Nuevo Testamento es mucho amor, mucha miel, mucha reconciliación. Y dice, caray, pues ¿qué son dos dioses? No, es el mismo Dios. Es el mismo Dios. Dios no cambia. Dios, acuérdense que la palabra nos dice que Dios es el mismo de ayer, de hoy y para siempre. ¿Qué fue entonces lo que cambió? Lo que cambió no fue Dios, lo que cambió fue la relación. La relación. Es como si usted tenía un matrimonio conflictivo, así conflictivo hasta la pared de enfrente, donde se agarraban a sartenazos, patadas, zapatazos, chanclazos, de todo. Y de pronto se encuentran con Cristo y se reconcilian. ¿Cambió el matrimonio? ¿Cambió a la mujer? ¿Cambió al hombre? No. ¿Qué cambió? La relación. Ya se dicen gordo, gorda, chaparrito, chaparrita. Ya se hablan de otra manera. Cambió la relación. Así fue con Dios. Él le impartía justicia, pero por medio de Cristo ahora cambió la relación. Es el mismo Dios. Es el mismo marido. Solo cambió la relación. Hay dos relaciones distintas, es lo que podemos ver en las Escrituras. No dos dioses, dos relaciones. Cuando vemos el Antiguo Testamento, ahí no existía una solución definitiva al pecado, acuérdese. Cuando el pueblo pecaba, había una solución temporal. Había un sacrificio de sangre y había una solución, un arreglo temporal, pero no era una solución definitiva. Por medio de Cristo, ahora tenemos una solución definitiva por fe. Cuando lo tomamos, lo agarramos, lo creemos. Entonces, Dios tenía en el Antiguo Testamento que intervenir directamente, pero ahora lo hace de una manera más pasiva, con reconciliación, con amor. Por eso lo vemos de esa manera. La relación cambió y Cristo, nuestro Señor, por eso Él es el centro de todo, por eso Él es la clave, por eso Él es la llave de todo, porque por medio de Él es que ahora tenemos este ministerio de reconciliación con el Señor. Ahora vivimos una ira pasiva. Ya el Señor no hace justicia así como lo hacía antes. Ahora es diferente. ¿Y cómo es diferente? ¿Cómo podemos entender que ahora es Dios mismo impartiendo justicia, pero de una manera pasiva y amorosa? Fíjese, ojo con esto. Ahora nos enfrentamos a la ira pasiva de Dios. Y Pablo nos lo explica en Romanos capítulo 1. Y para poderlo entender vamos a leer primero Romanos 1:18. Eric, por favor. Fíjense, para que vea que no les estoy contando las muelas, ¿eh? Así decía mi abuela, no sé por qué decía así. Dice Romanos 1:18, porque la ira de Dios, ¿la ira de quién? Entonces estamos hablando de su enojo, ¿verdad? De su ira. Para que vea que no me estoy inventando nada.
Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen la injusticia, que detienen con injusticia la verdad. ¿Qué quiere decir? Que los mismos hombres detenemos la verdad de Dios. No ejecutamos la verdad de Dios, no nos movemos con la verdad de Dios, no somos hacedores de la palabra de Dios. Eso es lo que quiere decir. Ahí mismo, pero vámonos al versículo 24, Eric. Y dice: por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones. ¿Qué dice Dios? Los entregó. O sea, sigue actuando Dios, pero lo hace de una manera pasiva, tranquilo. De modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. ¿De qué nos está hablando? Cuando el Señor nos deja hacer lo que nosotros queremos hacer, nosotros caemos en pecado y deshonramos nuestros cuerpos. Cuando nuestra mente no está ajustada al Espíritu de Dios, cuando nuestra mente no ha sido transformada, no ha sido cambiada, modificada, nuestra mente sigue permitiendo que nuestro cuerpo siga haciendo lo mismo de siempre. Y es cuando caemos en pecado con nuestro cuerpo y deshonramos a Dios. ¿Me explico? Con nuestros propios cuerpos. Versículo 26, ahí mismo, Eric, bríncate al 26. Por esto Dios los entregó a sus pasiones vergonzosas. Los pecados son vergonzosos a los ojos de Dios y deben de ser vergonzosas también a nuestros ojos. ¿O usted ha visto a alguien que sea pecador y levante la mano y diga: yo soy? ¿Verdad que no? No, nos da pena. Pues aún, ojo, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. ¿Qué quiere decir? Que no solo los hombres, también en las mujeres hay problemas. Ahora bríncate al 28, Eric. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, o vaya, no quisieron tener a Dios en su vida, en otras palabras, Dios los entregó a una mente reprobada. Dios los entrega a una mente reprobada. Así es como actualmente Dios hace justicia. Cuando usted ve a una persona que está ahogada en sus delitos, sus pasiones, sus vicios, sus problemas, es porque Dios le dice: mijo, ¿no quieres saber de mí? Échale pues, aviéntate tú solito, hazle como tú quieras, mi amor. Así dice Dios, con cariño. Hazle como tú quieras. ¿No quieres de mí? Ahí estás pues solo. Es como un niño que se le pone rebelde en su casa. ¿No quiere seguir las reglas de la casa? Váyase para afuera, sálgase. Y aquí me deja los muebles y su ropa, porque eso se lo compré yo. ¿Sí me estoy explicando? Se oye muy drástico, pero así lo hace Dios también. Dice: para hacer cosas que no convienen, así cierra el versículo. Toda esa gente que no recibe a Dios, que no se quiere alinear, que tiene una mente reprobada, que sigue teniendo su vida, sus mejores ideas, sus propias ideas, pues Dios le dice: ¿no quieres saber de mí? Okay, échale pues, adelante. Y van a seguir haciendo cosas que no le conviene. ¿Qué quiere decir? Que Dios los entregó. La ira pasiva es que Dios los entrega. Dios los libera o los libera a esas personas a una vida, ojo con esto, los libera a una vida sin Él. Por eso hay mucha gente que usted le trata de hablar de Cristo y no reciben, no quieren, tienen una vida sin Él.
Prefieren tener una vida de ellos mismos, donde ellos mismos son quien se manda, donde ellos mismos son quien decide, donde ellos mismos hacen lo que les da la gana. Como cantaba el salmista Frank Sinatra, ¿verdad? A mi manera. No quisieron retener el conocimiento de Dios, los libera. ¿Quiere que le ponga otro ejemplo? Esto es como cuando usted tiene un perrito. Y yo sé que aquí hay varios que nos gustan los perritos y los animales. Usted lo cuida en su casa, le da comida, lo baña, lo asea, le limpia ahí sus cosas, etcétera. Pero si el perrito no quiere, es como dejarlo allá afuera en la calle. Lo echan a la calle. O como unas caricaturas que yo veía cuando era niño, que decía, Robert, vámonos de vacaciones, y lo iban y lo dejaban al perrito allá abandonado, quién sabe dónde. Lo dejaban allá solo. Es como dejar al perro abandonado en la calle. Y no solo en la calle, se lo lleva a otra colonia allá al otro lado de la ciudad para que ya no lo encuentre. Digo, para que podamos entenderlo un poco más gráfico, ¿sí me explico? ¿Qué va a hacer ese pobre animalito? Va a tener que buscar comida por sus propios medios. Ya no va a ser Dios el que le entregue. Ya no va a ser Dios el que le dé. Ya no va a ser Dios el que le va a vestir, el que le va a tener casa, el que le va a tener auto, el que le va a poner comida en su mesa. Consígalo como usted pueda, con los problemas que usted pueda tener. Dios te suelta la correa cuando sucede esto. Y todo ese espacio vacío, porque cuando nosotros entramos en pecado, nosotros nos separamos de Dios. Y todo ese espacio que se empieza a generar entre Dios y nosotros, se empieza a llenar de situaciones, de problemas, de cosas de nuestra vida que se llaman consecuencias. Que es como la mamá cuando le dice al niño, deja de estar brincando en la cama. Porque, digo, no hay que decirle te vas, ¿verdad? Porque le vamos a profetizar y se cae. Porque te puedes caer. Y el chamaco no hace caso y ¡bam! Se saca un chipotote aquí. ¿Qué fue ese chipote? ¿De premio? No, es una consecuencia por su desobediencia. Así nos pasa a nosotros. Cuando no hacemos caso de Dios, de lo que nos dice Dios, nosotros enfrentamos conflictos, problemas, aflicciones, tribulaciones, porque no le hicimos caso a Dios. El espacio entre Dios y nosotros se llenó de consecuencias. Uno de los problemas más grandes que tiene el pueblo de Cristo y que tuvo el pueblo de Israel también, no es exclusivo de unos o de otros, es un problema que se llama idolatría. Y cada una de esas situaciones de idolatría nos traen problemas porque es algo que no está de acuerdo a los ojos de Dios. Es algo que no está bien a los ojos de Dios. Por eso en el versículo 24 dice, Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones. Ahora, no sé si la mayoría de aquí sepamos qué es concupiscencia. La concupiscencia es nuestra pata de palo. Ya ve cuando dice el dicho, es que le diste en su pata de palo. ¿Sí han escuchado esa expresión? ¿Qué quiere decir su pata de palo? La concupiscencia es eso que nos atrae a nosotros. A lo mejor para mucha gente el alcohol es una concupiscencia. ¿Sí? Huelen el alcohol, saben del alcohol, quieren alcohol y le entran al alcohol. Pero para esa persona, a lo mejor la pornografía no es ningún problema. ¿Me estoy explicando? Porque no es su concupiscencia. Puede haber alguien que es adicto a la pornografía, porque esa es su concupiscencia, es para lo que él está predispuesto. Pero el alcohol no le genera problema. Lo puede ver, oler, inclusive probar y no hay ningún problema. Porque esa no es su concupiscencia, no es su concupiscencia. ¿Me estoy explicando? Así para cada uno de nosotros tenemos una pata de palo. Para muchos la concupiscencia es la ira, el enojo.
Para otros la concupiscencia puede ser el chisme. Para otros la concupiscencia puede ser las mentiras. Cada quien sabe de qué pata cojea, vaya. Y somos bien conscientes de ello. Y dígame si no es cierto. Y dígame si no es cierto. Lo que pasa es que nos es difícil reconocerlo, pero lo sabemos. Esas son las concupiscencias. Entonces el Señor nos suelta para que le den rienda suelta a esa concupiscencia. Por eso es que hay tanta gente que está luchando con muchos problemas y son problemas que no pueden arreglar. Son problemas que no aparentemente que no tienen solución. Ahora, le voy a decir rápidamente 3 situaciones por las cuales caemos en estos problemas y cierro dándole la solución porque ya se nos está yendo el tiempo. Me alargué un poquito más de lo esperado. En el versículo 3 que leímos, ahí el Señor nos da 3 situaciones por las cuales caemos en estos problemas. La primera, dice, muchos días ha estado Israel sin verdadero Dios. Eso quiere decir que muchos días es un periodo muy largo, un periodo largo de tiempo. Israel ha estado sin el verdadero Dios. Israel estaba sin el Dios verdadero. ¿Qué quiere decir? Que Israel nunca dejó de tener su religión. Israel aparentemente seguía teniendo a su Dios. Israel nunca dejó de ir a la iglesia, tenía sus sinagogas. Israel no estaba sin adorar a Dios, sin cantarle alabanzas. Israel nunca dejó de tener sus actividades de la iglesia o actividades religiosas. ¿Qué quiere decir? Dice, Israel estaba sin el Dios verdadero. Aquí la palabra clave es verdadero. Por eso hace un instante le hablaba yo de idolatría. La palabra clave es verdadero. Ellos mantuvieron el nombre de Dios, seguían hablando de Dios, mantuvieron su oración a Dios, seguían orándole a Dios, mantuvieron todas sus actividades y estuvieron haciendo todo lo que normalmente hacían para Dios. Pero ¿qué cree? Sin Dios, sin el Dios verdadero. Eso nos lleva a una actualidad que vivimos hoy. Eso nos lleva a una realidad que vive el pueblo de Cristo actualmente. No solo en Chihuahua, en todo el mundo. Claramente podemos ver que la gente tiene la capacidad y puede ir a la iglesia, pero va a la iglesia sin Dios y sin encontrar a Dios. La palabra bíblica para esto, para un Dios que no es verdadero, se llama ídolo. Y un ídolo puede ser cualquier sustantivo. Vaya, ¿qué quiere decir? Cualquier cosa puede ser un ídolo. El ídolo puede ser una persona, un lugar, una cosa o un pensamiento que no te deja tener una relación con Dios o una verdadera relación con Dios. Cualquier cosa que se interponga entre tú y Dios. Y usted sabe que hay gente en otros países o en otros lugares que pueden creer en árboles o pueden creer en una roca o pueden creer en una mancha ahí de la pared de su cuarto porque se le apareció no sé quién. Y para nosotros eso es lo más claro de ver como idolatría. Pero en la actualidad vivimos un momento donde tenemos muchos ídolos de diseñador. ¿Qué quiere decir de diseñador? Que muchos de nosotros tenemos un ídolo a nuestra medida. Nosotros mismos escogemos cuál va a ser nuestro ídolo. Ese ídolo pueden ser muchísimas cosas. Ese ídolo pueden ser sus hijos. Ese ídolo puede ser su marido, su mujer. Ese ídolo puede ser su familia. Ese ídolo puede ser el Cruz Azul. Ese ídolo puede ser cualquier cosa. Ese ídolo puede ser inclusive una afiliación política. Cuando usted es intolerante a lo que la demás gente piensa,
Eso ya le está mostrando que hay ahí una idolatría muy arraigada. Son ídolos de diseñador. Porque yo me peleo por causas a veces que ni al caso. Y si me peleo por causas que no tienen razón de ser, pues quiere decir que no estoy haciéndole caso a la palabra de Dios, que dice que tenemos que amarnos los unos a los otros. Ahora, yo tengo que amar, no quiere decir que viva junto con él o que sea muy amigo de esa persona. Déjeme le aclaro esto. Porque luego mucha gente me dice, es que, me lo ha dicho, es que ¿dónde queda el amor de Cristo? No, es que el amor de Cristo ahí está. Pero tal vez no me parece correcto lo que tú haces. No quiero tener una vida junto a ti o convivir contigo. No, ¿sí me estoy explicando? A veces en las consejerías también hay algo que se le llama, la pastora se lo sabe, ya a mí se me fue el avión. Hay algo que se le llama la ley del cero contacto, algo así, no recuerdo el nombre específico. Contacto cero. Hay ocasiones en que sí, yo perdono a esa persona porque me hizo un daño, sí, yo lo perdono por X o Y, pero necesito tener contacto cero porque me hace daño, me hace mal. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, el amor ahí está. Simplemente no quiero convivir con esa persona y ya. Porque nosotros hemos sido llamados a amar y hemos sido llamados a perdonar también y a pedir perdón. Así que la idolatría puede venir de diferentes formas, de diferentes tamaños, de diferentes ideas, de diferentes pensamientos. Cualquier cosa que usted ponga antes que Dios es idolatría. Póngale el nombre que quiera. Y así como la pata de palo, muchos de nosotros tenemos algo que de repente nos hace inclinarnos más hacia ahí que hacia Dios. Es la verdad. Dice, ¿y por qué adoraban? Porque adoraban a un Dios falso. ¿Y por qué lo adoraban? ¿Por qué adoraban a un Dios falso? Y eso nos lleva al problema número 2. Dice en el versículo 3, porque muchos días ha estado Israel sin verdadero Dios y sin sacerdote que enseñara. Eso quiere decir, no, más bien, no quiere decir que no tuvieran sacerdote, porque sí lo tenían, pero no había uno que enseñara la verdad, que enseñara verdaderamente a encontrar a ese Dios verdadero. Dígame, haga un comentario, hermano, usted tiene permiso de todo. No, pero usted más. Seis, 9. ¿Y agrava sus oídos? Amén.
Así es, hermano. Amén, así es. Amén. Así es. Sí. Amén, así es, hermano. Ciertamente usted tiene toda la verdad ahí y tiene razón en lo que nos dice. Sí, pero lo que yo precisamente estoy hablando es de esa gente que no está escuchando la palabra, que no quiere leer la palabra, que por eso el Señor tiene la ira pasiva y lo suelta, ¿verdad?, a sus concupiscencias. Estamos hablando de eso mismo, pero en el sentido donde el Señor dice, bueno, ya no quieres hacer lo que nos dijo el hermano José Luis. Ahí está, ¿verdad? Ahí estás. Entonces, regresando al punto, no había un verdadero sacerdote que enseñara. Nuestra responsabilidad, así como lo decía el hermano José Luis, es tomar la palabra de Dios y aplicarla paso a paso en nuestra vida. Si no hay un sacerdote, si usted va a una iglesia y el pastor o el sacerdote no le enseña esa parte, pues entonces nos estamos quedando cojos. Nos estamos quedando sin una palabra completa, sin una realidad completa. Cada una de esas prédicas, mensajes o cosas que usted escuche o lea en el internet, Facebook, porque ahora escuchan hasta 20,400 prédicas en un día. Y yo siempre les pregunto a los hermanos, bueno, ¿y con cuál se quedó? ¿Cuál es la que va a poner en práctica? ¿Cuál le emocionó como para que tenga una transformación en su vida? ¿Me estoy explicando? No tiene nada de malo que escuche aquí o allá, pero lo que sí usted tiene que estar consciente es que si usted quiere escuchar más, bueno, pues tiene más responsabilidad porque tiene que hacer más. Porque de nada me va a servir estar escuche y escuche y escuche y mi vida sigue igual. Y mi vida sigue sin ser transformada, sin ser cambiada, con los mismos problemas, con las mismas situaciones. Entonces tenemos la responsabilidad de poner en práctica la palabra de Dios, aplicar la obediencia a la palabra de Dios, que es lo que nos decía el hermano José Luis. En esta historia que leímos, en esta porción que leímos de las Escrituras, no había un sacerdote que llevara al pueblo a vivir esa realidad, a vivir la palabra de Dios. Y eso es lo que pasa actualmente en muchas iglesias. Le damos más importancia a los eventos, a las luces, a la música, al rock and roll, que a ejecutar la palabra de Dios y a dar testimonio de esa palabra de Dios, que yo pueda dar fruto, porque la responsabilidad no es solamente del sacerdote o del pastor, la responsabilidad es de cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros tenemos que mostrar a Cristo allá afuera. Ya voy a terminar, discúlpeme. Y número 3, el tercer problema, vivía la gente sin ley, dice ahí en el versículo 3. Vivía la gente sin ley. No había ley. ¿Por qué no había ley? Porque si no había un Dios verdadero, no había una autoridad espiritual, un sacerdote que enseñara, pues tampoco iba a haber ley. Por eso usted puede ver en la actualidad tantas iglesias donde la gente hace lo que le da la gana. Y todo está permitido y todo está bien y todo es por gracia y por el amor de Dios y no pasa nada, todo está bien, hombre. Dios ya hizo todo. ¿Para qué trato de cambiar mi vida? Si ya Dios hizo todo, mejor me cruzo de brazos, me tiro en la hamaca, ¿verdad? No hay ley. Queremos hacer las cosas a mi manera. No hay reglas, o si hay reglas, las reglas son equivocadas. Tenemos nuestras propias reglas. Pero bueno, ahora que sabemos que el mundo es gobernado por lo espiritual, tenemos que entender qué hay que hacer para encontrar una solución. Y me voy muy rápido. Esto es el versículo 4, segunda de Crónicas 15:4. Ahí está la solución. Usted ya la leyó desde el inicio, ahí está la solución. Pero cuando en su tribulación, cuando en su angustia, en sus problemas, se convirtieron a Jehová Dios de Israel y le buscaron, Él fue hallado de ellos. ¿Cuál es la palabra clave? Tribulación, angustia,
problemas. La tribulación, en la tribulación todos estos hombres y mujeres se convirtieron, buscaron de Dios. Yo creo que la mayoría de nosotros hemos venido a los pies de Cristo buscando una solución a nuestra vida, a nuestros problemas. El Señor a eso nos lleva, por eso a veces permite que tengamos problemas, aflicciones, tribulaciones. Y si usted siente que sigue luchando con una y todavía no se arregla, a lo mejor hace falta acercarse más. Y fíjese, y con esto le voy a decir algo, ese es un problema muy grande que tenemos. Cuando en nuestra vida empieza a haber problemas, lo primero que hacemos es alejarnos. ¿De qué me sirve ir a la iglesia? Mejor ya no voy. Mejor hoy no fui, mejor hoy me quedé, mejor hoy vengo para acá, mejor hoy tengo que hacer el trabajo porque tengo mucho trabajo, mejor hoy no voy. Nos alejamos. Y realmente lo que está esperando Dios es que usted se acerque cada vez más, cada vez más, cada vez más cerca de Él, cada vez más cerca de Dios, cada vez más cercano a su presencia, cada vez más cercano a su posición. Mire, no sé si a usted le pasó, pero en mi generación, cuando a usted le gustaba una chica, hablando de los hombres, y esa chica como que no se animaba, ¿verdad? O usted quería saber si se iba a animar o no se iba a animar, o quería saber si podían llegar a algo más, digo, a ser novios, ¿verdad? A conocer un poquito más de su vida. Lo que hacíamos en mis tiempos es que las invitábamos al cine. Y las invitábamos a ver una película, ya sea de esas acciones, esas muy estridentes de aquella época, o una de esas de terror del santo contra las momias embarazadas. ¿Para qué? Para que cuando estuvieran en el cine se pegara. Ay, es que me dio miedo. Ay, es que no quiero ver. ¿Sí sabe? ¿Para qué hacíamos eso? Para poder tener cada vez más cercanía, para poder tener cada vez más contacto. Ven, yo te cuido, no pasa nada, es película. Y lo uno así, no pasa nada. O se la llevaba a la feria y la subía allá en la rueda de la fortuna, ¿verdad? ¡Ay! Véngase. ¿Por qué hacíamos eso? Porque queríamos acercar. Entonces nosotros mismos, instintivamente, porque yo creo que nadie lo planeaba tal cual, generábamos una situación de estrés, generábamos una situación de conflicto para poder tener un acercamiento. Cuando Dios tiene una situación con usted de conflicto, de problema, de tribulación, de estrés, de insomnio, que un problema que no lo deja dormir, usted lo que necesita es acercarse a Dios. Usted lo que necesita hacer es acercarse al Señor, porque esa situación de tribulación no debe de alejarle. Lo que usted tiene que hacer es acercarse cada vez más. Usted no intente salirse del cine o bajarse de la rueda de la fortuna. Usted agárrese ahí del Señor y no lo suelte, porque cuando Él va con usted, usted no debe de temer a nada. ¿Qué hizo Jacob cuando luchó contra ese ángel? Dice: no te dejaré ir hasta que me respondas. Así, cuando usted tiene un problema, usted tiene que venir a buscar del Señor. No deje de orar en su casa, pero tampoco deje de venir con los hermanos a encontrar palabra del Señor. No se aleje, esa no es la solución. La solución es acercarnos cada vez más. Así que cuando hagas esto, cuando tú te acerques, tenemos que aprender a vivir para Él. Tenemos que aprender a agradarle. Y tú vas a querer agradarle, vas a querer honrarle y vas a querer exaltarle. Y cuando eso suceda, pacto vivo, déjate digo esto, cuando eso suceda, entonces el cielo se abrirá y tú vas a encontrar al Dios grande y poderoso, y Él va a extender su mano y te va a sacar de ese problema por el cual estás sufriendo o has sufrido por todo este tiempo.
Porque así dice su palabra en 2 Corintios 4:17. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Así que quédate con esto, Pacto Vivo. El Señor quiere darte una gloria mayor, una gloria aún mucho mejor y mayor, pero tú tienes que acercarte a Él, al Creador de todas las cosas, al único y dador de vida y de libertad, que es Cristo Jesús. Ponte de pie, que vamos a orar. Bendito Señor, Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque sabemos que todos nuestros problemas, todas nuestras situaciones, todo lo que ocurre en nuestra vida es porque tú lo permites, porque tú tienes el control de todas las cosas, porque tú ya tienes una solución aún y cuando nosotros estamos trabajando, viviendo, orando por ese problema. Tú ya tienes esa solución. Te damos gracias porque en ti no hay despropósito, porque sabemos que todas las cosas abonan para bien para los que te amamos, porque sabemos que tú eres el único y poderoso Dios, el creador del universo. Y ya te damos gracias, Señor. Te damos gracias porque sabemos que cada uno de tus hijos, de cada una de las familias aquí representadas, a partir de hoy tendrán una vida más cercana a ti, una vida donde estarán pegados a ti, orando, trabajando para solucionar cada uno de sus problemas, y verán tu mano poderosa de manera sobrenatural sobre sus vidas. Te doy gracias, Señor. Te doy gracias por tu Hijo Jesucristo. Te doy gracias en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén.